Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar acerca del Renacimiento, las características, los temas, los géneros, los escritores que más se destacaron durante ese movimiento. Bien, hay que decir que el Renacimiento es un movimiento cultural espiritual que se manifestó en diferentes ámbitos, desde el artístico hasta el religioso. Este movimiento de renovación es conocido con el nombre de Renacimiento, que hacia mediados del siglo XV comenzaron las señales concretas que había pasado esa etapa de la Edad Media, en donde particularmente estuvo pasado por guerras e invasiones y particularmente además por el tema de las diferentes pestes que se presentaron, y con la finalización de esos dos elementos importantes comenzaron a prosperar tanto el comercio, la producción y desde luego empezó a reproducirse obviamente el tema de la población. Durante el Renacimiento apareció el humanismo, una corriente en la que el ser humano se convirtió en el centro de las preocupaciones artísticas, científicas y filosóficas, como iremos a ver más adelante. Con el humanismo es importante decir que floreció un interés renovado por la cultura y las letras clásicas, particularmente se reelaboraron los mitos griegos clásicos. Otro factor importante a tener en cuenta dentro del Renacimiento es el descubrir o el desarrollo de la imprenta, que la hizo un alemán, Johannes Gutenberg, hacia mediados de 1450. Gracias a ello, los libros dejaron de ser una tarea de los copistas y comenzaron a reproducirse con la cantidad que fuera necesaria, teniendo en cuenta que veníamos de los papiros, donde lamentablemente era un poco más limitado el tema de el acceso al conocimiento, y con la llegada de la imprenta nos permite acceder un poco más al conocimiento. Es importante destacar que durante el Renacimiento la literatura tuvo una intencionalidad estética y los autores consideran sus creaciones literarias como una obra de arte, lo que lleva al Renacimiento a una renovación de la lírica como afecto tanto los temas como la forma de los poemas. Las características del Renacimiento propuso una nueva manera de ver la vida que se reflejó en el arte del momento. Tales son estas características. Primero, el tema de la curiosidad científica y técnica, es decir, para ese momento había una necesidad importante y una sed, si se puede utilizar el término, de buscar y ampliar el concepto en cuanto a ámbitos y temas como la anatomía, la astronomía, la biología y la botánica. Otro valor importante es el tema del antropocentrismo y humanismo, es decir, esa concepción filosófica arraigada al tema de la razón, el arte y la ciencia. Y es importante decir, además, que esta concepción filosófica considera al ser humano como centro de todas las cosas. Como se dijo anteriormente, pues se amplió el conocimiento en cuanto al tema de la astronomía, la anatomía, la botánica y la biología, en donde esta época, por sus importantes avances, por la imprenta, que permitió la divulgación del pensamiento de la élite alfabetizada. Es decir, las personas que tuvieran acceso al conocimiento tenían la manera y la forma de producir ese conocimiento por medio de la imprenta y divulgarlo. Era como el internet de la época. Bien, finalmente, arte como conocimiento y separación de la artesanía, los valores estéticos basados en la simetría, la proporción, el equilibrio desarrollados ampliamente durante el periodo clásico griego se convirtieron en modelos ampliamente en las artes y la literatura. Un ejemplo puntual es lo que hizo Da Vinci y lo que hizo Miguel Ángel en cuanto a tema de sus obras. Son dos ejemplos puntuales, particularmente en las artes. Bien, los temas más importantes o que se destacaron en el Renacimiento son el sentimiento religioso. Los escritores místicos exaltaron el amor, la naturaleza y los placeres y los aplicaron a la exaltación del sentimiento religioso. La historia, como en ese momento España descubrió el continente americano, las historias y los relatos tenían como propósito y protagonista ese nuevo mundo. Ese nuevo mundo se convirtió en un tema cotidiano.
La mitología, se retomaron y se reelaboraron los mitos griegos, la idealización de la realidad, es decir, en torno a la figura del caballero, las novelas de caballería, y a la figura del moro en las novelas móricas. Un ejemplo puntual, en cuanto a tema de novelas de caballería, Don Quijote, y particularmente en las novelas móricas, hace referencia a estas narraciones típicamente españolas entre cristianos y moros, donde la idealización de personajes tenían un final feliz y donde el objetivo era narrar en prosa, desde luego, los amores entre dos personas del mundo musulmán. Bueno, los principales géneros de la literatura del Renacimiento tenemos acá. La novela picaresca, su protagonista era un pícaro, es decir, un personaje de baja extracción social que tuvo una fuerte intención crítica y un afán moralizante. Otro género que se destacó durante ese periodo fue la prosa de pensamiento. Estuvo vinculada a la discusión y a la difusión de las ideas humanistas y tuvo un claro afán didáctico. La novela de caballería reflejó el prototipo del mundo medieval, heroico, cortesano, lucha por el honor y la aventura. En 1605 apareció la primera parte de Don Quijote de la Mancha, un dato curioso e importante. La lírica tuvo como desarrollo la influencia de los autores italianos, donde se asumieron las formas y las diferentes maneras en que se podía abordar la poesía. Bueno, los escritores más destacados en el Renacimiento: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora y Arcote. Es importante, aquí como una nota especial, en el siglo XVI las novelas de caballería lograron una gran aceptación. El público se entusiasmaba con las hazañas, impulsando las ideas de justicia y servicio a una dama. Los lectores de esos relatos pertenecían a todas las clases sociales. El éxito obtenido motivó a la proliferación de este tipo de libros y muchos escritores cultivaron el género animados por la demanda de un público sediento de aventuras y fantasía. Bueno, acá tenemos el ejemplo de las principales obras de este movimiento del Renacimiento, particularmente italianos, y lo que se relaciona anteriormente con el tema de las características, ¿no? La simetría, el tema del volumen, el tema de la estética, la proporción. Acá, a manera de ejemplo. También otro ejemplo puntual es el tema de la Mona Lisa. Muchísimas gracias.